Hola a todos y bienvenidos a Ideas para Vivir Mejor. Hoy te traigo las ideas principales de por qué Platón importa hoy, un libro escrito por Angie Hobbs. Antes de empezar, una cosa muy rápida. Este es un podcast para personas ocupadas que no quieren consumir ideas, sino que quieren usarlas. Si alguna vez te ha pasado que escuchas un episodio, te suena bien y luego tu vida sigue igual, eso tiene solución. En Patreon tienes Ideas en Acción. Ahí las bajamos a tierra con el Oráculo, nuestro mentor virtual 24/7, entrenado con las mejores ideas de cientos y cientos de los mejores libros de desarrollo personal y profesional, para cuando estés bloqueado, para cuando estés dudando o para cuando necesites una respuesta inmediata. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, vamos con el episodio y con el libro. La pregunta es la de siempre. ¿Sabes realmente cómo se vive bien? No cómo se sobrevive, no cómo se aparenta, no cómo se gana una discusión en Twitter. Eso ya sé que muchos de nosotros sabemos hacerlo. La pregunta es si sabemos vivir bien. Y esa es una pregunta que tiene más de 2400 años y nos sigue resultando muy difícil de responder. Mientras tú y yo, a lo mejor no tú y yo, pero mientras la mayoría de la gente discute sobre política o sobre redes sociales o sobre el último escándalo que salta a los medios de comunicación, pues tenemos que saber que hubo un hombre en Grecia, en Atenas, en el siglo V a.C., estamos hablando de hace 2500 años, que ya estaba percibiendo un mundo dividido por guerras, por plagas, por luchas internas, por extremismos. Ese hombre era Platón y vivía en una ciudad absolutamente desgarrada por cientos de conflictos entre democracia, oligarquía, tensiones entre los mismos habitantes, miedo, resentimiento. Esto es algo que nos suena seguramente, es un mundo que nos suena y que nos podemos imaginar perfectamente. Platón provenía de una familia privilegiada, de una familia que tenía vínculos en ambos bandos políticos. Platón podía haber hecho una carrera pública como correspondía a su posición social y como su familia y su entorno esperaba de él. Y en cambio, eligió la filosofía y se convirtió en discípulo de Sócrates, ese hombre que enseñaba haciendo preguntas incómodas en las calles y en las plazas de esa maravillosa ciudad de Atenas. Cuando Sócrates fue condenado a muerte, la ciudad le envió un mensaje muy claro al mundo y a los ciudadanos. Pensar por uno mismo podía ser peligroso. Platón tomó nota de esto, abandonó Atenas, empezó a viajar, estudió mucho, enseñó mucho, se fue, por ejemplo, a la isla de Sicilia, donde convivió con el poder tiránico de un tal Dionisio I, después de Dionisio II. Estos dos reyes retuvieron, de hecho, a Platón en Siracusa contra su voluntad. Platón fue capaz en esos años de viajes, pudo conocer lo arbitrario que es el poder a veces, pudo conocer lo frágil que es la libertad a veces, y lo mucho que cuesta sostener convicciones cuando todo el entorno a tu alrededor es de alguna manera hostil hacia aquello que piensas. Y finalmente un día decidió regresar a su ciudad, regresar a Atenas, y allí estuvo escribiendo y enseñando hasta su muerte. Vale. Claro, esto es importante porque si quieres entender la filosofía de Platón, necesitas entender su vida. No son cosas separables. Cuando Platón en su obra nos habla de tiranía, no está teorizando desde su salón. Ha visto cómo funcionan las tiranías. Cuando defiende la armonía cívica, no lo hace porque fuera un idealista. Es que ha vivido esa fractura civil. Cuando Platón intenta construir diálogos en los que hay distintas voces que chocan entre sí, está intentando salvar algo que vio cómo se perdía en la sociedad de esa época. La conversación inteligente. Platón no es un filósofo que escribiera tratados dogmáticos. Platón escribió diálogos, escribió conversaciones muy vivas entre personajes que tenían defectos, que a veces eran arrogantes, que a veces tenían dudas, que a veces se contradecían y que tenían también muchos momentos de lucidez. Por eso, cuando lees sus obras, tienes la sensación
de que estás asistiendo a un debate. En un debate que no se trata de ganar, sino de explorar. En un debate en el que todas las partes intentan comprender al otro. Y entonces el lector se implica en ese debate, se convierte prácticamente, yo te diría, en un participante en esos debates. Y eso es algo tremendamente moderno. En esos diálogos que escribió Platón aparecen figuras reales como Sócrates, pero también aparecen personajes problemáticos. Aparece Calícles, por ejemplo. Aparece Trasímaco, por ejemplo. Que son personajes que representan posturas más agresivas, más combativas, más interesadas en dominar a los demás que en aprender cosas. Pero Platón no elimina a esos personajes, no los censura, los mete en sus escritos también, les deja hablar y después los somete al examen racional. Porque para Platón el ejercicio de la razón es un deber humano. Dialogar es una forma de entrenar esa razón. Ser capaz de persuadir al otro mediante argumentos es algo mucho mejor, mucho mejor que aplastar a tu contrincante mediante gritos. Y los trucos retóricos diseñados solamente para vencer, sin importar si son verdad o mentira, es algo que Platón consideraba intelectualmente deshonesto. Si esto que te cuento sobre Platón te incomoda un poco, perfecto, porque la filosofía precisamente es eso, la filosofía es incomodar con ideas. Pero volvemos al tema inicial. Platón había heredado de Sócrates una pregunta central. ¿Cómo debemos vivir para tener una vida buena, ¿no? ¿Cómo se vive bien? Y la respuesta es una búsqueda. El concepto clave aquí, la palabra clave es eudaimonía, que suele traducirse como florecimiento. Y no es simplemente sentirse bien, es desarrollar plenamente nuestras capacidades mentales y nuestras capacidades físicas. Es vivir de acuerdo con la excelencia de nuestro propio carácter. Si miramos en una de las obras de Platón, en la República en concreto, Platón explora la idea de psique o psique, el alma o la estructura psíquica del ser humano, y entonces va analizando sus partes, cuáles son sus tensiones internas y esa necesidad de armonía. Y precisamente este análisis es uno de los primeros planteamientos sobre lo que hoy llamaríamos salud mental en Occidente. Platón fue un adelantado a su época, que ya nos hablaba de salud mental, con esa idea del psique en su República. Y nos dice que la armonía psíquica no depende exclusivamente del individuo. Platón nos dice que el entorno cultural y el entorno político influye profundamente en el equilibrio interno de las personas. Y por eso la pregunta esa de cómo se vive bien está profundamente ligada a cómo construimos una buena sociedad, un buen entorno para nosotros, para que todos estemos bien. El mensaje aquí es que si queremos ciudadanos equilibrados, necesitamos sociedades y estructuras sociales que favorezcan ese equilibrio. Hay muchísimos debates hoy en día sobre esto, ¿verdad? Se habla de educación, se habla de urbanismo, se habla de cultura, ¿no? Hay muchos debates sobre los tipos de ciudades que deberíamos promover o no, sobre el tipo de educación que deberíamos promover o no, en fin, sobre consumismo versus minimalismo, ¿no? Todo eso está muy influenciado por las ideas de Platón. Platón al final lo que hace es relacionar la eudaimonía con nuestra forma de estructurar la vida. Casi como si cada existencia fuese una historia, con coherencia o sin ella. Y de ahí la importancia de los relatos, incluidos los relatos de ficción. Cuando leemos historias, estamos absorbiendo modelos y estamos absorbiendo también advertencias. Nos está ayudando a imaginar y eso va a impulsar enormemente nuestra vida. Otro eje fundamental en los diálogos platónicos es el amor. En el Simposio de Platón aparece el mito narrado por Aristófanes. Los seres humanos originales tenían 4 brazos, 4 piernas y 2 rostros, hasta que Zeus los dividió en 2. Y desde entonces cada mitad busca a la otra. Este relato de Platón fue el primero que introdujo la idea esa de la media naranja. Pero no te creas que Platón nos obliga a aceptar esto sin más, ¿no?
El diálogo que introduce Platón aquí nos invita a reflexionar. ¿Es el amor la búsqueda de nuestra otra mitad que nos complete? ¿O debemos reconocer al otro como una persona autónoma, como una persona íntegra, completa, con deseos propios? Platón distingue entre el eros, que es el amor erótico, y filia, que es la amistad o el afecto. Y ambos forman parte de una vida floreciente, de una vida positiva, de una vida que merece la pena vivir. La amistad, el respeto, la cohesión con los demás, todo eso resulta esencial si queremos tener salud, porque eso mejora la salud colectiva. Ya hemos visto que la salud colectiva mejora la salud individual. Todo esto sobre el amor es un adorno literario de Platón. En realidad, me parece más una investigación sobre los tipos de vínculos que construyen armonía y los tipos de vínculos que construyen dependencia o desequilibrio, que no es lo mismo, porque se puede tener amor dependiente o se puede tener amor que construye cosas positivas, ¿no? Claro, y todas estas ideas tú dirás, ¿y eso qué importa? Se han pasado ya 2500 años y hemos evolucionado mucho, ¿verdad? Y tenemos Tinder, por ejemplo, ¿no? Para los temas del eros y demás. Bueno, si te fijas, vivimos en una época que está saturada de opiniones. Hay discusiones que se convierten prácticamente en competiciones, ¿verdad? Sobre todo en redes sociales. En general se habla mucho y se escucha poco. Y yo lo que quería decirte en este episodio y con este libro es que Platón nos ofrece una alternativa a eso. Y esa alternativa es el diálogo paciente, es el examen crítico, es la disposición a cuestionarlo todo, incluso nuestras propias creencias. En este libro, su autora, que es profesora universitaria, Angie Hobbs, es especialista en filosofía griega, nos dice que el Sócrates que aparece en los diálogos es una construcción literaria, pero seguramente está muy cercana al Sócrates verdadero, al Sócrates que conoció Platón. Y a través de ese personaje, Platón va explorando tanto toda la herencia que dejó Sócrates como diversas inquietudes, ¿no?, que se tenían en su momento sobre política, sobre psicología, sobre educación. Claro, es difícil identificar exactamente qué creía Platón, porque habla a través de diálogos, pero esa complejidad forma parte de su riqueza. Lo que está clarísimo y lo que debemos quedarnos, y la idea que te lanzo hoy, es que te cuestiones absolutamente todo. Ese cuestionamiento constante de Platón es lo que tenemos que aprender de él. Incluso tus creencias, incluso las convicciones que tengas más dentro, todo debes someterlo al escrutinio racional. Esta actitud es muy importante y es algo que en la vida actual te puede ayudar enormemente. Y antes de cerrar, déjame decirte algo importante. Este episodio que acabas de escuchar es una síntesis clara de las ideas principales de un libro. Ese mismo trabajo de ordenar y clarificar ideas complejas es el que pongo al servicio de personas y de negocios cuando escribo para ellos de forma individual. Hay gente en el mundo que sabe mucho, que tiene un gran producto, un gran servicio, que tiene mucha experiencia, pero que siente que su mensaje no refleja todo el valor que ofrece. Si ese es tu caso o el de tu empresa, te dejo un enlace en la descripción, por si quieres que lo trabajemos juntos. Y antes de irme, recuerda que escuchar todo esto ayuda, pero aplicarlo es lo que realmente transforma. Y aplicarlo, casi siempre, cuesta hacerlo solo. Por eso existe Ideas en Acción. Allí, en Patreon, tienes acceso al oráculo, nuestro mentor virtual 24/7. Tienes su enlace en la descripción. Y si el episodio te ha servido, hazle un favor a alguien que ahora mismo esté un poco perdido con este tema y compárteselo. Gracias como siempre por estar al otro lado y recuerda, las ideas no cambian vidas, pero las decisiones sí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mientras tanto, te mando un fuerte abrazo.